Pero esa fecha de la próxima clase. Cuando Ah, fue. ¿Sí se ve chido? Sí. Tú vas a estar encargado de la cámara. Yo estoy guapo. Y debo como dos. vamos a ver. Pero es que cuando me la acompañar, una clase especial, ¿no? Ya valió ahora sí. ¿Por qué? Me van a entregar exámenes. Ah, y ya fue. Vale. Ya me sentí mal. Ya voy a ver. Ni voy a acabar. Ni vamos a terminar de ver todos los temas, güey. Qué bueno. No creo, o sea, la neta. No. De hecho me están diciendo que si me aviento otra clase. Yo digo que sí. ¿Eh? Eres capaz. Ya estoy ¿Pero ya. vas a agregar más ya? Ok. Podría agarrarme la parte de Pedro. Es que sigue Pedro después de mí. Entonces puedo agarrarme la parte de Pedro y mamarme otras 2 horas. ¿Y te la sabes bien la parte de atrás? ¿Eh? Más o menos. Tienes que ganar territorios. Tú eres la Ah, ya es de casita roja y casita azul. ¿Eh? Es de una línea, ¿no? Cabrón, nomás Es que, no, es que depende de los puntitos que tengas. No, güey, pues, pausale, ¿no? Le pauso. Pues sí. Y eso de todo les digo interpretación. Entonces hay que ponerle ganas a las interpretaciones de todo esto que estamos viendo. Bueno, entonces acabamos de ver cómo extraemos los ácidos nucleicos. Ya vimos para qué necesito extraer DNA y RNA. Y pues vamos a ir viendo más adelante algunas técnicas donde vamos a ocupar ese DNA o RNA que acabamos de extraer. Una de las técnicas que está muy conectada con ese proceso es la electroforesis, que ya vimos que significaba pues, mover moléculas a través de cargas. ¿Sí? Esas electroforesis quedamos que se pueden hacer en diferentes membranas, diferentes matrices. Las más comunes es la agarosa y la poliacrilato. La de agarosa generalmente es un polímero lineal que es extraído de algas, es como si fuera... ¿Han visto los agares para sembrar para bacterias? Es muy parecido, nada más que en este caso es completamente transparente, se disuelve, se mete al microondas, se calienta y se pone en un refractario como si fuera una gelatina y ahí hacemos el gel. Es este gel literal que se hace, es una membrana gruesa. La ventaja que tienen los geles de agarosa es que no son tóxicos, la agarosa no es tóxica. Y la segunda es que son geles gruesos, lo cual pues, me va a permitir poder manipular. En el caso de los geles de poliacrilamida, vamos a ver si hay alguno en el laboratorio, van a ver que son papelitos, son muy delgaditos y cuando empiezan con esos geles los hacen como mapa mundi, tienen pedacera y andan armando al final ahí los geles porque se les rompen, son muy delicados en ese sentido. Pero quedamos que la ventaja de la poliacrilamida es que tiene una mayor resolución de bandas. Es decir, si yo quisiera comparar dos fragmentos de ADN que tienen diferente tamaño, uno a lo mejor de 100 nucleótidos y otro 103, yo no podría diferenciar eso en un gel de agarosa, pero sí lo podría diferenciar en un gel de poliacrilamida. Entonces, dependiendo de qué tanta resolución yo quiera, es decir, qué tanto se parecen dos fragmentos que yo quiero separar, voy a utilizar una u otra. Bueno, el voltaje, ¿para qué sirve? Pues va a generar las cargas en el gel, me va a permitir hacer esta separación. Esto era lo que yo les comentaba. A ver, por ejemplo, cuando yo ya tengo mi gel, le hago unos pozos con estos peinecitos que tengo acá. Esos pozos ya quedan aquí. Yo cargo con una pipeta el DNA que acabo de extraer, lo mezclo ese DNA con un poquito de, quedamos que se llama buffer de carga. Ese buffer de carga
tiene generalmente glicerina para hacer más viscosa la muestra y que se meta adentro del gel, y tiene un colorante que es como es un marcador en realidad para que yo sepa por dónde van avanzando más o menos mis bandas. No significa que el DNA siempre va conforme el colorante. A veces ya migra un poquito más y el colorante migra más lento o más rápido, dependiendo del tamaño de la banda. Pero bueno, esto más o menos yo voy viendo ese colorante cómo va a ir avanzando y cómo se va separando en esta muestra. ¿De acuerdo? Quedamos que ese gel se llena con un buffer de corrimiento, que son diferentes, unos buffers de carga y otros buffers de corrimiento. El de carga es el colorante con el que yo combino la muestra y lo meto, ¿sí? Y el buffer de corrimiento es como es agua literal, con sales que yo le agrego a la cámara de electroforesis y cubro todo el gel con ese buffer de corrimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene ese buffer de corrimiento? Un montón de sales, que eso me va a permitir que la corriente eléctrica se distribuya de manera homogénea adentro de la cámara de electroforesis y que bueno, haya mayor voltaje y mayor potencial eléctrico. Es esa fuerza de corrimiento que yo necesito. ¿De acuerdo? Aquí esto está representando la fuente de poder, obviamente no es esto así como se ve, pero esto me permite tener, creamos un cable de carga positiva, un cable de carga negativa. Si yo quiero separar DNA, pues tengo que poner el de carga negativa, positiva, perdón, de este lado, para traer la carga negativa hacia este punto y que migren las bandas hacia este lado. ¿De acuerdo? Vean, ¿qué es lo que yo literalmente estoy viendo en un gel cuando estoy haciendo una electroforesis? Cuando ustedes acaban de extraer DNA, ¿sí? En esa muestra que acaban de extraer, en ese microlitro que van a correr, ¿qué van a tener? Pues van a tener un montón de moléculas de ADN, ¿de acuerdo? Esas moléculas de ADN, en teoría, son todo el genoma completo de cada uno de los leucocitos que yo extraje su muestra de ADN en esa extracción que yo realicé. Sin embargo, cuando yo hago extracciones, no voy a tener fragmentos de un solo tamaño. ¿Por qué? Porque de repente voy a tener pedazos más largos, más pequeños del genoma, algunos se fraccionaron, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que yo en mi pedazo, en mi muestra, que extraje mi DNA, voy a tener diferentes pedazos de DNA de diferente tamaño. ¿Ven? Unos más chiquitos, unos más largos, etcétera. Si yo agarrara esa muestra en bruto, así tal cual, y la pongo aquí, en este pozo, vean, la muestra cae aquí, en este pedacito que no tiene gel, ¿sí? Y al momento de que la carga empieza a fluir, esto que estaba aquí, se empieza a meter adentro de la membrana, adentro del gel, y va a empezar a migrar aquí adentro del gel, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va pasando en el gel? El gel, en realidad, ustedes véanlo como si fuera una esponja, ¿sí? Esa esponja, si ustedes le dan zoom, pues van a ver que tiene un montón de pozos. En realidad es un polímero que tiene algunos pocitos por donde si ustedes le ponen una gotita de agua a una esponja, pues va a ir pasando y en algún momento va a llegar a caer. Pero depende de qué tan concentrados estén los pozos o qué tan grandes estén esos pozos de la esponja, pues esa molécula de agua o de lo que ustedes metan allí va a tardar más o va a tardar menos en poder llegar hasta el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, ese gel, imagínense como una esponja, es una membrana, tiene diferentes pocitos. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo pongo diferentes moléculas de diferente tamaño, esas moléculas van a ir migrando atraídas por la carga, pero ¿quiénes van a ir migrando más rápido? ¿Las moléculas pequeñas o las moléculas grandes? Las pequeñas. ¿Por qué? Porque pues van a pasar más rápido por los pozos y por toda esa membrana. ¿De acuerdo? Entonces, se van a ir separando mis moléculas con base principalmente a tamaño, ¿sí? Aquellas más pequeñas van a ir migrando más rápido, las medianas se van a ir quedando y las más grandes pues hasta arriba, ¿de acuerdo? De tal manera que todas las moléculas que se parecen en tamaño se van a ir pues alineando dentro de la membrana. Por ejemplo, yo aquí tenía todavía una revolvedera de moléculas de diferente tamaño, pero cuando yo pare mi proceso de electroforesis, vean que las 4 que eran igualitas se quedaron aquí. Y estas que se parecían un montón se quedaron acá. ¿Sí me explico?
va a haber geles que me van a poder permitir separar incluso estas dos bandas de diferencia. Yo puedo ver que esta estaba menos pesada que esta de acá arriba, ¿de acuerdo? En algunos otros tipos de geles, estas me van a quedar como una sola banda y yo no las voy a distinguir. Aunque tengan diferente tamaño, como es el tamaño tan parecido, no las voy a alcanzar a diferenciar en el gel, ¿de acuerdo? Eso es la resolución que yo les estaba comentando. Hay geles que sí me van a permitir hacer eso, hay geles que no me van a permitir esto. Esta sí, porque pues, el tamaño es muy evidente que una es más pequeña que la otra, ¿de acuerdo? Esto ustedes no lo van a poder observar así, o sea, no van a ver que hay diferentes pedazos de diferentes tamaños en el gel. Lo que ustedes van a ver es esto, ¿sí? Van a ver bandas. Esas bandas, esto de aquí significa esto de aquí, ¿de acuerdo? Esta banda de aquí significa esto de acá, ¿de acuerdo? Eso es lo que vemos nosotros en el laboratorio, realmente en un gel de electroforesis. Tenemos bandas. ¿Por qué? Porque el DNA lo obtenimos de tal manera que nosotros no podemos ver las hélices, no podemos ver la estructura, pero sí vamos a ver un colorante donde haya DNA que nosotros estemos marcando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver eso. ¿Hasta aquí me siguen? Esto es lo que les decía, las bandas pequeñitas pues pasan ahí, se pasan las vallas, ¿sí? Las granotas pues tienen que ir librando obstáculos, tienen que irse metiendo, por lo tanto miran más despacio, ¿sí? Hay diferentes tipos de buffer, hay buffer que tienen LTA, son acetatos, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo importante de los buffer? Que sepamos que hay dos tipos, de carga y de corrimiento, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Qué tienen los buffers de carga? Les digo, tienen colorantes, tienen generalmente una solución de alta densidad, que es casi siempre glicerina o glicerol, ¿sí? El colorante puede ser el quinelsanol o azul de bromogenol, que es un colorante azul, y los agentes quelantes normalmente tienen también LTA. ¿Para qué? Para quelar las nucleasas que pudieran degradar en la electroforesis y corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ese buffer de carga le llamamos a veces juguito azul en el laboratorio. Literalmente es un juguito azul que agarramos la muestra de DNA un poquito, lo revolvemos con juguito azul y eso lo cargamos en el gel. ¿De acuerdo? ¿Eso qué va a hacer? Repito, que la muestra sea pesada y que tenga un color para que yo lo pueda ver en la matriz. ¿Siguen hasta aquí? Otro elemento muy importante en la electroforesis, chicos, se llama marcador de peso molecular. Generalmente nosotros lo abreviamos como MPM, M de marcador, P de peso y M de molecular. Marcador de peso molecular. ¿De acuerdo? ¿Qué es un marcador de peso molecular y por qué es tan importante en una electroforesis? Marcador de peso molecular, ¿a qué les suena? Algo que marca el peso. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos con un marcador de peso molecular? Yo le pido a una empresa que me diseñe o que me venda un marcador de peso molecular. Y la empresa me vende un tubo con eso. ¿Qué es lo que hizo la empresa? La empresa me dice, ¿de cuánto quieres el marcador de peso molecular? Yo le puedo decir de 100, de 200, de 300, de 50. Yo le digo de cuánto peso molecular quiero mi marcador. ¿Qué es un marcador de peso molecular? Si yo le digo que quiero un marcador de peso molecular de 50 pares de bases, ¿qué es lo que me va a hacer la empresa? Me va a vender un tubo que adentro de ese tubo yo tenga moléculas de ADN de 50 pares de bases. ¿Sí? Me va a vender un tubito donde me va a sintetizar un nucleótido que tenga desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 50. Una cadena de DNA así, de 50 pares de base. ¿Sí? Ese tubito va a tener ese pedacito de 50, pero además del de 50 también va a tener uno de 100, uno de 150, uno de 200, uno de 250 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? En ese mismo tubo que se llama marcador de 50 pares de bases, trae pedacitos de 50, de 100, de 150, de 200, 150, 500, bla, bla, bla.
Es un tubo con un montón de pedazos de ADN de diferente tamaño, pero que se llevan de 50 en 50 en 50 en 50. ¿Sí o no? Si yo le pido un marcador de 100 pares de bases, ¿qué va a tener? Un pedazo de 100, uno de 200, 300, 400, 500, 600, 700. ¿Sí o no? Si yo le pido uno de 200, 200, 400, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esto yo lo pido. Yo le puedo decir, quiero un marcador de 10 pares de bases. Ese me va a dar 10, 20, 30, 40, 50, etc. ¿Sí? Un mismo tubo con pedazos de ADN sintetizados de diferente tamaño. ¿Sí o no? Ok. ¿Cómo defino el marcador que sea el mejor para mí? Pues depende de lo que yo quiera medir. ¿Sí? Si yo quisiera saber si, eso ya lo vamos a ver más adelante, si estoy amplificando un pedazo de ADN que mida 200 pares de bases, ¿qué marcador yo podría utilizar para saber si el producto que yo amplifiqué en una PCR sí mide 200 pares de bases? Pues yo podría pedir un marcador de 100, o uno de 200, o uno de 50. Con eso me va a decir con cuál se parece, ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces vean aquí, ¿este de qué marcador es? De 250. Muy bien. El siguiente es un marcador de 0.5 y el siguiente un marcador de 100. ¿De acuerdo? Fácil. Así facilito va a ser el examen. Bueno. Ahorita vemos cómo se aplica un marcador de peso molecular. Algo también importante de la electroforesis es poder visualizar las bandas al final. ¿Sí? Para poder visualizar las bandas, quedamos que yo tiño los geles, los pinto. ¿De qué manera los puedo teñir? Hay dos maneras principales. La que nosotros utilizamos en el laboratorio es la tinción con plata. Teñimos con nitrato de plata. Lo que hacemos es agarrar el gel de la electroforesis, lo sacamos de los cristales, lo metemos en una charolita que tiene inicialmente nitrato de plata, es plata disuelta en el líquido, lo ponemos con mucho guante porque si te cae en las manos negras, no se te quita de aquí a quién sabe cuántos años. Entonces eso lo movemos, teñimos como no sé 30 segundos, un minuto el gel, sacamos la plata y ponemos inmediatamente el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio lo que hace es ¿cómo se llama? Oxida la plata. Y eso hace que todas las moléculas que incorporaron plata se pinten de color. El gel se tiñe de color amarillo y las bandas quedan como más oscuras, como negro, como ámbar, el color. ¿De acuerdo? Y yo ya puedo ver dentro de un gel, donde hay DNA. ¿Okay? ¿Cómo lo voy a ver? Con banditas, como ya se las había mostrado. Por ejemplo, como esta. Esta no es nitrato de plata, te lo voy a enseñar con nitrato de plata. Esta es otra tinción que se llama Cyber Green o Midori Green. Ese es un intercalante de ADN que se mete y que cuando yo lo meto en luz UV brilla. El Cyber Green de color verde. Esto lo puedo ver, se ve muy bonito. Estas son las bandas y estos son los marcadores de peso molecular. ¿Ven? Este es un marcador aquí y otro marcador acá. Esta es otra tinción, pero en vez de Cyber es bromuro de tirio, que se ve más o menos de este color. Entonces, hay al menos tres tinciones principales: plata, bromuro de tirio y Cyber. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Para qué me sirven estos marcadores, chicos? Si yo les dijera que este marcador es de 50 pares de bases y les digo de cuánto tamaño es el producto que tú estás amplificando, ¿qué me dirían? Este de aquí. ¿Cuánto pesa este producto que tú estás viendo en este gel? Si este es un marcador de 50 pares de bases. ¿Cuánto pesa esta banda? Si este es un marcador de 50. A ver, señales la raya. 1, 2, 3, 4, 5. 250. Sí, no pasa nada. 250. 50, 250. 100, 150, 200.
¿Y este está? ¿Cuánto pesa? 175. ¿Sí o no? ¿Esta de acá cuánto? Esta ya tiene una buena elección. Esta ya no la ponemos, ¿sí o no? Solo una. Tú sabes siempre cuánto es la referencia que le estás poniendo, y con base a tu referencia sabes cuánto es el tamaño de lo que no sabes cuánto pesa. ¿De acuerdo? Si yo estoy metiendo una muestra y quiero saber cuánto pesa, pues tengo que meter un marcador, y con base al marcador yo sé cuánto pesa lo que yo estoy metiendo. Esto es mi desconocido, son mis pacientes. Y esto es lo que yo conozco. Entonces, con base en esto, yo puedo alinear 50, 100, 150, 200. Está a la mitad, 175. Este concuerda con la de 50, 150, 200, 250. Entonces usted nos podría poner como los marcadores y como las banditas que es sin el peso y nosotros se lo tenemos que sacar. Exacto. Eso puede ser el ejemplo. Con colorcito. O blanco. Exacto. ¿Sí o no? Sí, en medio de esa siempre, esto no es tan preciso, al menos que tú quieras un marcador de un nucleótido de diferencia. A lo mejor yo lo podría poner, pero pues sería un rayerío aquí que ni siquiera a veces lo vas a poder separar un nucleótido de otro. Por eso siempre, casi siempre el mínimo que pedimos es el de 50. Entonces, el de 10 ya te empieza a meter ruido y lo ocupas en casos muy especiales, por ejemplo, para enfermedades por expansión de tripletes, ¿se acuerdan? Que estábamos viendo los por repetidos. Si yo quiero saber si alguien tiene 20 o tiene 26 repeticiones, uno de 10 me pudiera servir más o menos para ver la diferencia. Pero son casos excepcionales. Este se llama transiluminador y es un equipo donde se mete el gel con Cyber-Green o con cloruro de tirio para ver, radiarlo con un UV, y por esta camarita vemos cómo se ve la foto, tomamos una foto y ya sacamos. Transiluminador. Esto ya casi no se usa, o sea, el iluminador es un poco utilizado. ¿Vamos bien? Aquí tengo cómo se ve otra fotografía de un gel de electroforesis, en este caso son geles de garosa. Esta también es una peso molecular de 50 pares de bases. ¿Cuánto pesa este producto? 80, 85 por ahí. ¿Este de acá? Sí, eso Sí. sí. 105 y piquito. 102.5. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Acá tengo un marcador de 500 pares de bases y aquí tengo muestras. 500. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y esta de aquí? Aquí no hay amplificación, ¿de acuerdo? Eso es un negativo. ¿Sí? Acá tampoco. ¿Cuál tiene más producto de amplificación de estos? El 4. ¿Sí? ¿Se ven un montón? Aquí, esta 4 puede ser que tenga más producto, o también pudiera ser que aquí adentro haya, por ejemplo, bandas que pesen 500, otras 505, 510, 515. Es tan poquita la diferencia que no alcanzas a percibir que aquí hay productos de diferente tamaño. Puede ser una posibilidad. La otra, si tú estás seguro de que no tienes amplificaciones inespecíficas, es que aquí hay un montón de bandas de 500. ¿De acuerdo? Pero esa es la posibilidad. Ahorita vamos a ver cuándo sabemos si es una o es otra. ¿Hasta aquí vamos bien? La poliacrilamida es una sustancia que se separa. No es como la garosa que nada más disuelves como la gelatina y la metes y se enfría y se acabó. ¿Sí? La poliacrilamida tiene 3 compuestos. La acrilamida, la bisacrilamida, ¿sí? Son 2, y una sustancia apestosísima, que tampoco se les olvida nunca su olor una vez de que lo huelen, que se llama TEMET. ¿Sí? TEMET significa N tetrametilamina, TEMET a los cuates. ¿Sí? Que
en conjunto, cuando tú le agregas las tres cosas, empieza a cuajar, empieza a polimerizar esa sustancia. Si tú nada más revuelves la acrilamida con la bisacrilamida, no pasa nada. Hasta que le pones el TMEP, en ese momento empieza a polimerizar. ¿De acuerdo? Eso ya se los había advertido. La asparagina con calor se convierte en acrilamida. Aguas, la acrilamida creemos que es muy tóxica. La fuente, bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Los geles de poliacrilamida se forman en granulos. Esta es una fuente de poder. Esta fuente de poder, si ustedes observan, tiene cositos donde se conectan los cables, rojo y negro, y tiene aquí varios botones y tiene una pantalla donde tú puedes programar a la fuente de poder. Le dices, quiero que la electroforesis la corras a 180 voltios durante una hora, por ejemplo. O le puedes decir a 120 voltios por 30 minutos. Eso se estandariza en los laboratorios, pero casi siempre es 180 voltios, más o menos un porcentaje, como una hora más o menos lo que se corre. Tú lo programas, puedes hacer otras cosas y la fuente está corriendo y se va a parar en el momento que tú le indiques. ¿De acuerdo? Esta es la cámara de electroforesis. Lo que tienes que hacer es, una vez que está el gel aquí adentro, conectas los cables al rojo o al negro y le pones el buffer de corrimiento. ¿De acuerdo? Vean, ¿cómo se preparan los vidrios? También esto es muy artesanal. En los geles de poliacrilamida, yo tengo un vidrio, un espejo de un lado, un espejo cuadrado del otro lado. El de atrás está un poquito más elevado que el de adelante. No sé si alcanzan a percibir eso. ¿Se alcanzan a percibirlo? El vidrio de atrás está un poquito más grande que el de adelante. Más o menos esto quedaría así. Y el vidrio de adelante, más o menos llega igual, nada más que la abertura está como por ahí. Todo lo demás está de ancho igual, ¿sí? Nada más la abertura. Aquí tú le puedes meter una pipeta y aquí hay un espacio donde puedes cargar. El gel ocupa todo este pedazo, desde aquí hasta acá. Todo esto es gelatina, todo esto es gel. ¿Sí? Y este espacio que está aquí te queda hueco para que por ahí le cargues con la pipeta el DNA. Ahora, este pedacito de gel, aquí tiene los dientitos, porque cuando yo tengo ya los dos vidrios, lo que voy a hacer es preparo la solución de acrilamida, la vierto en el gel y va a ser todo esto líquido. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer inmediatamente es ponerle el peine, ¿sí? Y va a polimerizar con el peine adentro. ¿De acuerdo? Una vez que polimerice, yo le saco el peine y van a quedar ya la gelatina con los pocitos. ¿De acuerdo? Entonces lo que sigue es con una pipeta meter la punta y cargarle aquí en este pocito el DNA con el buffer de carga. ¿De acuerdo? En este pozo le cargo otra muestra, en este pozo le cargo otra muestra y aquí. Me van a quedar entonces en este espacio cargado. Todos inician igual. Prendo la electroforesis y empiezan a migrar. ¿De acuerdo? ¿Y dónde ponen los marcadores? Pues en uno de los pozos también no voy a poner muestra, voy a poner marcador de peso molecular. Bueno, entonces se preparan los vidrios, pongo una bolsa alrededor para que no se me tire la poliacrilamida líquida y pueden ver ustedes esto, ¿de acuerdo? Una vez de que cargan la muestra, aquí ya debe de venir combinado DNA más colorante o marcador de peso molecular más colorante. Pueden ser las dos opciones. Siempre yo voy a definir cuáles pozos van a tener el marcador. Lo que yo tengo es una bitácora, una libreta en el laboratorio, y yo pongo carril 1, tiene muestra, carril 2, negativo, carril 3, positivo, carril 4, marcador de peso molecular, carril 5, tal.
y yo sé dónde empiezo. Como los genes van a ser igualitos, generalmente siempre dejamos vacío uno o dos pozos de un lado para saber cuál era mi izquierda y mi derecha. Porque después que saco el gel y lo pillo, ya no sabes si era así o era así el gel, porque son iguales, ¿de acuerdo? Hay que tener ahí unos trucos para saber de qué lado empecé a cargar y cuál es la izquierda y cuál es la derecha, ¿de acuerdo? Bueno, así se ve, ¿ven? Una camarita, ¿sí? Ese es un gel chiquito, tiene nada más 1, 2, 3, 4 pozos cargados. Los que nosotros hacemos en el laboratorio generalmente son de 20 pozos, 20 carriles. ¿Sí? No están tan grandes tampoco, debe estar como la, más o menos de tamaño, sin la tapa, ¿no? Eso va así. Más o menos este es el tamaño de un gel, así de largo, y eso es lo que nosotros cargamos en la cámara. Una vez que puse el colorante, inmediatamente también le voy a agregar el buffer de corrimiento, que es literalmente agua con muchas sales. Lo aviento y en cuanto conecto y prendo la fuente de poder, si ven cómo burbujea. Eso me está indicando de que hay electricidad y está corriendo en todo el gel. Si metes ahí la mano te da un toquecito. Entonces eso está corriendo. ¿De acuerdo? No es tan fuerte el voltaje, pero sí te da una granadita. ¿Llegamos bien? Bueno, esto es lo que yo les decía, chicos. Vean, inicialmente yo cargo todo esto. Si yo tuviera pedaceras de diferentes tamaños en un gel, esas pedaceras de diferentes tamaños se van acomodando conforme van migrando y se van a ir haciendo equipo, digamos, con las que sean iguales. ¿Sí? Este es un gel como se ve con poliacrilamida y con nitrato de plata. Así se ve con la plata teñida, que creo que es un color ámbar y las manchas son más oscuras. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Dudas con la electroforesis? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos el antecedente de cómo es la extracción de ADN y cómo es la electroforesis, vamos a ver la PCR. PCR fue y sigue siendo una de las técnicas más importantes en biología molecular, porque gracias a esta técnica podemos hacer muchas técnicas más. ¿Okay? Y gracias a esta técnica pues podemos hacer muchos diagnósticos. Es una técnica rápida, es una técnica barata y muy precisa. Gracias a ello pues se obtuvo un premio Nobel hace algunos años. Bueno, la PCR fue posible gracias a varios descubrimientos. Algunos de estos pues, ya los conocen. El primero fue el de Watson y Crick en 1953, de cómo era la doble hélice del DNA y cómo se llevaba a cabo la replicación. ¿Sí? En 1957, Arthur Kornberg describe el proceso de replicación por unidades, dice cómo se replican los cromosomas. En el 70, Klenow describe algo que se conoce como fragmento Klenow, que era una DNA polimerasa de Escherichia coli que podía replicar igual que la polimerasa de las eucariotas. Describe cómo las procariotas pues, podían replicar este proceso. Y en 1971 aparece también Crick, que describe los primers, para qué funcionan los primers y cómo es que ellos conducen a un proceso de replicación. Esto ya lo conocen bastante. Entonces, gracias a todos estos descubrimientos,
un científico bien locochón, vamos a ver, Gary Mullis, describe, arma el rompecabezas y dice cómo se puede hacer una PCR en un tubo, que es hacer una replicación en un tubo. Eso, literalmente la PCR es una replicación en un tubo. Este señor es Gary Mullis, muy relajado, porque les comentaba. Gary Mullis desarrolla en 1963 la técnica y se hace acreedor al Premio Nobel de Química en 1993 por este descubrimiento. Gary Mullis estaba haciendo un montón de cosas, menos buscando una PCR. Él describe que en un viaje que iba con su novia y empezó a estarle platicando, y iban ahí medio en estado etílico y un montón de cosas. En el camino se le prendió el foco cuando le iba platicando y la eureka en el transporte dijo: si hago esto, esto y esto y esto, y en un viaje se aventó la PCR. ¿Sí? Entonces, Gary Mullis, Gente vergas. después de la PCR, él trabajaba para una empresa que estaba buscando cómo secuenciar y varias cosas, también la amplificación, y bueno, fue una oportunidad importante que tuvo. De ahí se fue a un rancho, se compró y se echó la buena vida toda. Murió hace unos años Gary Mullis, y bueno, ya no se dedicó a más que cobrar regalías y regalías y regalías por la PCR. Bueno, Un día de estos. la aplicación de la PCR, ¿por qué fue tan importante? Pues tiene muchísimas aplicaciones. Primero, con PCR podemos detectar mutaciones, con PCR podemos buscar polimorfismos, con PCR podemos diagnosticar enfermedades genéticas, con PCR podemos hacer después una secuenciación, con PCR podemos buscar células tumorales, con PCR podemos buscar microorganismos y caracterizarlos, virus, bacterias, hongos, muy rápido. Entonces, hay una infinidad de aplicaciones de esta técnica. ¿En qué áreas la podemos utilizar? Pues en un montón. Se usa en agronomía, en medicina, en farmacología, en industria alimentaria, en veterinaria, arqueología, etc. Donde haya DNA que analizar, esta técnica puede funcionar. ¿Qué es la PCR? Repito, es una reacción enzimática in vitro, que significa que está fuera de la célula, es en un tubo literal, y que me permite hacer síntesis de miles de millones de copias de una secuencia específica de ADN. Repito, la PCR es literalmente una replicación. ¿Cuál es la diferencia de una replicación con una PCR? Primero, que se lleva en un tubo, y segunda, que la PCR me permite amplificar no todo el genoma, sino la parte del genoma que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Si a mí me interesa amplificar el gen del colágeno, con una PCR yo puedo replicar el gen del colágeno miles de millones de veces. ¿De acuerdo? Un intrón del gen fulanito, solamente ese yo lo replico. El exón 3 del gen fulanito, solamente ese. Un cachito del exón 3 del gen fulanito tal, solamente ese pedazo lo amplifico miles de millones de veces. Eso hace que la técnica sea muy precisa y que solo amplifique lo que yo quiero. Ahora vamos a ver por qué querría yo amplificar algo. Eso la convierte en muy específica, muy sensible, muy rápida, muy eficaz y muy reproducible. Literalmente, con una copia de un virus que yo tuviera adentro de un tubo, yo podría saber qué virus es, incluso el serotipo viral. Eso lo hace, repito, muy sensible. Bueno, PCR, repito, síntesis in vitro de un gen o un fragmento de ADN. ¿Sí? PCR es igual a el proceso de replicación. Y bueno, la replicación ya la conocen ustedes bastante bien. Recordemos que la replicación tiene varios pasos importantes. Lo primero es separar las cadenas. ¿Sí? Una vez que separo las cadenas, las estabilizo con las SSB para que no se vayan a juntar. Posteriormente, una primasa agrega un primer
y posteriormente las polimerasas que sintetizan toda la cadena complementaria de cada una de las dos células. ¿De acuerdo? Las helicasas, ¿en qué momento actuaron? Para abrir el origen de replicación o la horquilla de replicación, y las topoisomerasas hacen que mi DNA no se superenrede y bueno, todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Ya se acuerdan otra vez de esto? Bien. Entonces, la PCR simula la replicación, pero no necesitamos todo ese montón de enzimas. ¿De acuerdo? Nosotros sustituimos las enzimas por otras cosas. Por ejemplo, aquí nosotros a la PCR la vamos a dividir en 3 momentos. El primer momento es la desnaturalización. El segundo momento se llama alineación. Y el tercer momento se llama extensión. ¿De acuerdo? ¿Qué es desnaturalizar? Ustedes ya saben. Abrir las cadenas. ¿Quién desnaturaliza en una replicación? Las helicasas y las proteínas de CCB mantienen que se abran las cadenas y que no se vuelvan a abrir. ¿De acuerdo? En una PCR, ¿esto cómo se logra? Solamente con calor. Yo no necesito ni helicasas ni SSB. ¿De acuerdo? Si yo meto una molécula de ADN a 95 grados centígrados, los puentes de hidrógeno se hacen polvo y no se pueden volver a unir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy haciendo con una temperatura de 95? Lo mismo, desnaturalizando. ¿Cierto? Sí. El siguiente paso se llama alineación y se llama así porque el cebador o primer se alinea a el pedazo que yo quiero amplificar. ¿De acuerdo? Es decir, se pega el primer. Eso significa alineación. ¿Quién lo hace en la replicación? Pues una primasa y bueno, todo lo que ya sabemos. Es un primer hecho de ¿qué? De RNA que ponen estas primasas. En el caso de la PCR, yo no necesito una primasa. Yo necesito ya el oligonucleótido, es decir, el primer presintetizado, y yo se lo agrego al tubo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago eso? Yo le pido a una empresa, ¿sabes qué? Sintetízame un pedazo de ADN. Yo le digo a la empresa, yo tengo el genoma de un humano que es todo esto. ¿De acuerdo? De ese genoma, yo nada más necesito conocer cómo está este pedacito. ¿Qué es ese pedacito? Es el gen X. ¿Sí? Ese gen X, ¿por qué te importa? Ah, porque adentro de ese gen está una mutación que puede hacer que una persona esté enferma de X cosa, y yo quiero diagnosticar a esa persona con toda certeza si tiene o no tiene esa mutación, y por lo tanto si eso no es la enfermedad que yo estoy sospechando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para eso me interesa tener todo el genoma amplificado? No. Solamente me interesa el gen que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Y a veces ni siquiera todo el gen. Yo sé que la mutación causal de acondroplasia está en el exón número 1 de ese gen. ¿De acuerdo? Incluso yo nada más le podría decir, nada más amplifícame ese pedacito del gen. ¿De acuerdo? El exón 1. Entonces yo puedo ser tan preciso como yo quiero con esto. ¿Qué es lo que le voy a pedir a la empresa? Que me diseñe un primer que me permita amplificar nada más eso. Para eso yo no nada más tengo un solo primer, sino necesito 2. Un primer que va a ser primer sentido, que me va a decir, ok, te voy a hacer un primer que sea complementario a esta secuencia de acá. Si aquí hay puras guaninas, mi primer van a ser puras citosinas antes del fragmento que a mí me interesa. Y posteriormente acá, si fueran a lo mejor puras timinas, yo voy a pedir un primer de puras adeninas. ¿De acuerdo? Y este se pegaría aquí. De tal manera que un primer se pega aquí, otro primer se pega acá, y esto me va a delimitar cuál es el pedazo que yo quiero amplificar específicamente en una PCR. ¿De acuerdo? Entonces, con los primers, yo delimito qué quiero amplificar en una PCR. Yo no replico todo el genoma, amplifico un pedazo del genoma que me importa. ¿Sí o no? ¿Okay? Esto lo vamos a ver bastante bien, los primers, cómo se diseñan, qué características tienen, etc. Bueno, la PCR, chicos, es muy fácil de hacer. Es una técnica que no requiere tanto destreza manual. ¿Sí? Las manitas no necesariamente tienes que ser súper bueno.
pero es una técnica que sí requiere interpretación, poder saber los fundamentos, sobre todo para el arranque de la prueba. Tú necesitas estandarizar el proceso. ¿Qué es estandarizar? Si yo tengo varios reactivos, que son todos estos, yo tengo que saber qué concentración de cada uno de esos le tengo que poner. Cuánto de DNTP, cuánto de magnesio, cuánto de TAC, cuánto de LIGO, cuánto de NA, solución, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo le puedo calcular cuánto le tengo que poner? Pues tengo que saber qué hace cada cosa y a qué concentración funciona mejor o peor para más o menos sacar un estándar y poderlo hacer. ¿De acuerdo? Una vez de que la tienes dominada, cualquier mono que venga al laboratorio le dices, ponle tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, pícale un botón, hace una PCR. ¿De acuerdo? Es relativamente sencillo el proceso. Lo que importa de la PCR es saber el fundamento. ¿De acuerdo? Bueno, ese es un tubo, son tubitos así, más pequeños que una tapa de una pluma. ¿Sí? Esos tubitos son tubos Eppendorf, donde yo voy a meterle todos estos reactivos para hacer una PCR. ¿Cuál es el chiste de la PCR? Agarro todo esto, lo meto en un tubo, agarro el tubo, lo meto en un equipo que se llama termociclador, le pico un botón y eso es una PCR. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ir viendo cómo funciona todo ese proceso. Pero les digo, el proceso está fácil en cuanto a manos, pero hay que saber cómo funciona. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son todos esos ingredientes para hacer una PCR? Primero, nucleótidos. ¿Sí? Si quiero amplificar, pues necesito tener nucleótidos. Esos nucleótidos se llaman DNTPs. ¿Qué significa DNTPs? D, desoxi, nucleótidos trifosfatados. Que son nucleótidos en realidad. ¿Pero por qué desoxi? Porque son de DNA. ¿Sí? Desoxinucleótidos trifosfatados. ¿Qué son? Adenina, timina, guanina y citosina. Yo le pido a una empresa, véndeme DNTPs a tanta concentración. Y la empresa me va a vender un tubo que ya trae mezclados adenina, timina, guanina y citosina. Así de fácil. ¿De acuerdo? De ahí le digo a la empresa que me venda magnesio. Ese generalmente es un buffer. También me vende un tubito ya con magnesio. De ahí le digo a la empresa que me venda la TAC polimerasa, que es una enzima de bacterias. TAC viene de Thermus aquaticus, que es una bacteria que sobrevive en climas muy elevados de temperatura, por ejemplo en geysers, en aguas termales, donde las temperaturas son muy altas y esas bacterias están tan habituadas a vivir allí que sus proteínas son súper resistentes al calor. ¿Sí me explico? Esa es la clave de la PCR. Si nosotros metiéramos una polimerasa humana o de cualquier cosa, a 95 grados se desnaturaliza mi proteína y no sirve para la reacción. Pero como viene de una bacteria que aguanta esas temperaturas, sus enzimas funcionan a 95 y no se inactivan. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Antes, ¿escucharon la plática del doctor Madrigal? ¿Escucharon alguno? Sí. Él comentaba cómo hacía PCR cuando inició, que le tocó, y lo que hacían antes de que descubrieran la TAC polimerasa es usar polimerasas de cualquier otra bacteria, pero lo que tenían era diferentes baños marías, que era agua hirviendo a diferentes temperaturas. Baño María es una ¿Sí? piscina. Bueno, pero lo que hacían es, le ponían un termómetro, esos de mercurio, manual, y estaban subiendo. A mí me tocó en algunas prácticas eso. Subías y bajabas la temperatura para que no se te fuera a subir demasiado y otra vez. Estabas todo el tiempo, diferentes personas en esos baños marías, jugando que no se te subiera más de 95, se te bajara de 95 y que la otra sí estuviera 60 y que la otra estuviera 72. Y lo que hacían es, iban pasando un tubito aquí, después otro acá, después acá, y se regresaban otra vez aquí y acá. Vamos a ver que el equipo lo hace solito. Es un equipo que se llama termociclador, termo de temperatura, ciclador que cambia las temperaturas, y el equipo lo hace solo. Dice, sube 30 segundos 95, baja 1 minuto 72, sube otra vez a tal, baja otra vez, y el equipo solito está haciendo eso en cada uno de los tubos. Yo no necesito andar pasando en diferentes ollas calientes a diferente temperatura esas masas, ¿de acuerdo? Y algo que también hacían era, en cada que le pasaban a un tubo a otro, le agregaban otra vez polimerasa. ¿Por qué? Porque de una a otra ya se le inactivó cuando caliente la polimerasa, entonces tenía que volver otro chorrito, y así, era costoso
la PCR. Pero bueno, estas TAC funcionan bastante bien. ¿Qué más le ponemos? Los oligonucleótidos, que son dos. Ya les expliqué por qué y para qué. Esos son los primers. Oligo es muchos y nucleótidos son muchos nucleótidos. En realidad es un fragmento de nucleótidos. ¿De acuerdo? Sí, pocos. Digo unos cuantos. DNA, obviamente, que va a ser la plantilla donde voy a copiar la amplificación. Solución amortiguadora, que es un buffer que generalmente viene mezclado ya con el magnesio. Y agua, donde se va a llevar a cabo la reacción. Agua grado biología molecular. O agua bidestilada también se puede utilizar. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Entonces, de todo esto le echo un chorrito al tubo y lo tapo. ¿Listo? Esa es la PCR. Ahora, una vez que ya tengo todo eso mezclado, lo agito, abro esta tapa. Y esta tapa aquí adentro tiene, ¿han visto las placas de ELISAs? ¿Sí? Son cuadritos que tienen un montón de cositas. ¿Sí? Así tiene una placa ya de fierro ahí adentro. Entonces, esas placas están hechas para cada uno de estos tubitos. Meto el tubo, aplasto la tapa y le doy correr. ¿De acuerdo? Ese es un termociclador. El chiste de los termocicladores es que aquí tienen una pantallita, yo puedo programar, al equipo yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo necesito 3 condiciones diferentes de temperatura, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 procesos de PCR? Desnaturalización, alineación y extensión. ¿Qué hago en la desnaturalización? Tengo que abrir las cadenas, ¿de acuerdo? ¿A cuánto? Por lo menos 95. ¿Ok? La alineación es variable, va a depender de los primers y ya vamos a ver cómo funciona, pero generalmente la alineación anda entre 50 y 60 grados centígrados. ¿De acuerdo? Y la extensión se lleva casi siempre a 72 grados centígrados. ¿De acuerdo? ¿Por qué 72? Porque a esa temperatura la TAC polimerasa funciona perfecto. ¿Sí? Es la temperatura que le gusta a la enzima para poder extender. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a programar en el termociclador? Al termociclador yo le voy a decir, ok, necesito que subas la temperatura a 95 grados centígrados por 1 minuto. Después necesito que bajes la temperatura de 50 a 60 grados centígrados por 30 segundos. Y después sube la temperatura a 72 grados centígrados por otro minuto. ¿De acuerdo? Esto es un ciclo de temperatura. Y al equipo yo le digo, quiero que hagas esto 30 ciclos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer el equipo? Repetir esos 3 pasitos 30 veces. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿30 veces? Así es. Depende, casi siempre son 30, pero pueden ir entre 30 y 40 más o menos el máximo. Y eso es para que se repita una cantidad. Exacto. Ahorita vamos a ver cuánto, ¿no? En cada ciclo, chicos, yo voy a ir, la PCR es una técnica exponencial, ¿de acuerdo? Si yo inicio con una cadena, ¿sí? Que es esta, en un primer ciclo, esta cadena la voy a convertir en 2 moléculas de ADN, ¿de acuerdo? En el segundo ciclo, 4, en el tercero, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ojo con esto. Eso suponiendo que en el tubo yo puse una sola molécula de ADN adentro del tubo. Eso solamente pasaría si yo tengo un solo virus, por ejemplo, adentro de esa muestra. ¿Sí? Ahora, si yo estoy partiendo de una muestra de sangre completa de un individuo
donde extraje de 5 mililitros de sangre todos los leucocitos que tenía. Imagínense cuántas cadenas molde yo tengo al iniciar el primer ciclo. Suponiendo que tengo 1.000.000, ¿sí? En el siguiente, 2 y así. ¿Cuántos tengo? Miles de millones de copias del gen que a mí me interesa cuando voy en el ciclo 30, ¿de acuerdo? Es tanto que yo lo puedo ver en un gen, ¿de acuerdo? Esa es la idea. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir a esta máquina? Eso que ya les doy. Repíteme esto 30 veces y le doy correr. ¿De acuerdo? ¿Tiene que ser nada más un poco o tiene que ser todo? Todas las muestras, la placa generalmente tiene para 96 pozos al mismo tiempo. Hay algunas que tienen hasta para 300 y tantos. Entonces yo podría analizar 96 pacientes en una sola corrida, todas las mutaciones. ¿Puede nada más uno? Un solo tubo ahí, sí, pero pues es más costoso el proceso. Realmente sí se puede, pero pues no es lo ideal. ¿Dudas, chicos? Sí se equivoca. Bien, vamos a ver eso también. Nos dijo que antes de que el aparato lo ponían las comunicaciones cuando hacen, o sea, la parte que no las ya. No, ahí ya con la que tú le pusiste al inicio, acaban los 30 ciclos, porque no se inactiva la enzima. Antes ponían de diferente porque no tenían TAC polimerasa, entonces usaban una polimerasa que cuando tú subías a 95, se acabó la polimerasa. Entonces cuando lo pasabas al de 50, tenías que echarle otro chorrito, abrías el tubo, otro chorrito de polimerasa y estaba incubándose a los 50-60 grados, lo pasabas a la otra y a veces también ya se inactivó, otro chorrito en el otro y así. 30 veces repitiendo 3 pasos lo mismo, era muy tedioso la técnica. ¿Listos? Bueno. ¿A qué concentración se necesita el DNA para una PCR? Yo necesito generalmente 100 nanogramos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les decía que la concentración era importante en cada una de las muestras? Aquí lo mínimo que necesito son 100 nanogramos, pero puedo utilizar hasta un microgramo de ADN en condiciones pues, ya muy nano es menos, un micro es más. Son micros y los nanos. Son gramos, microgramos y nanogramos. Así es, que serían 1000 nanogramos. ¿Listo? Bueno. Esto ya lo habíamos visto, chicos. ¿De dónde sacamos el DNA? Pues de todo esto. Aquí viene ya lo interesante. Los primers, que vamos que también se llaman oligonucleótidos. ¿De acuerdo? Los primers, vean que son pedacitos de DNA, no son de RNA. Esa es una diferencia importante. Los primers en la PCR no son de RNA, son de DNA. ¿Sí? Y lo que nosotros vamos a colocar es un primer de un lado y el primer de otro lado del pedazo que yo quiero amplificar. ¿Sí? ¿Sí se fijan? ¿Sí? Uno se va a pegar en la cadena de 5 a 3 y el otro se va a pegar a la cadena de 3 a 5. ¿De acuerdo? Pero los primers van a ir en diferentes sentidos. Este primer va a ir de aquí hacia acá y este primer va de acá hacia acá. ¿De acuerdo? De tal manera que se encuentren y que yo pueda amplificar este proceso. ¿Sí o no? Déjenme, les voy a poner un video aquí. ¿Qué hago bien el teclado? Sí. Ay. Yo lo tengo en video. Ah, es cierto. Dale. Sí, me lo estamos enterrando en el... Y en Alex, ¿no? ¿Cómo que no voy a estar a un lado del bicho? Ahorita me tosió, güey, en la nuca, ya va a ver. Güey, me tosiste, pero no sé qué, pero...
Hoy, pinche salivaste, güey. Para que no vayan el sábado. Nos acompaña a todos, ¿no? Una cajita de cerillos, ¿verdad? Sí, cabe. Para notificar el video con esto cerramos. Sí. Vean, ojo con esto porque es vital en el examen. A ver, No me digas que me va a entregar algo así. no me digas que me va a preguntar todo. Está bonito. Bueno, ¿De dónde? esto que ustedes ven aquí, chicos, es un gen que a mí me interesa amplificar. ¿Ok? ¿Por qué me interesa amplificar este gen de aquí? Porque tiene una mutación que causa, por ejemplo, anemia de Fanconi, ¿no? Esa anemia de Fanconi, como ya saben, tiene ciertas características clínicas, es muy variable, se parece, ya lo van a ver en genética, con muchas cosas. Y si yo quiero estar 100% seguro que es anemia de Fanconi, la única manera de saberlo es encontrando la mutación. ¿De acuerdo? La clínica me podrá decir casi estoy seguro, pero nunca estoy 100% seguro si no tengo un biomarcador. ¿De acuerdo? Ese biomarcador, en este caso, es esta cosa que está allá. ¿De acuerdo? Esta adenina que está aquí puede ser una guanina, por ejemplo, en una persona con Fanconi. ¿Sí? Todos ustedes tendrían aquí adenina, pero alguien con Fanconi aquí va a tener una guanina. ¿De acuerdo? Entonces, este pedazo donde está aquí posiblemente forma parte de un exón, de un intrón, de un UTR, de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, todo esto es mi gen, obviamente le va a seguir más, pero yo no quiero amplificar todo el gen, yo quiero amplificar un pedazo que contenga a la mutación que estoy buscando, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero es desde esta adenina, todo este fragmento, sigue acá. Si fueran una cuerda sería todo esto, continúa aquí, aquí, y el último nucleótido sería este, ¿de acuerdo? Es más o menos si lo vean, ¿no? Ahí está, ese pedazo que yo quiero, ¿de acuerdo? Todo eso. Entonces, desde que yo diseño una PCR, yo sé qué es lo que estoy buscando, qué es lo que quiero encontrar y de qué tamaño va a ser el pedazo de ADN que yo voy a amplificar. Yo no voy a la ciega a la electroforesis a ver de cuánto es la banda. Yo diseño de cuánto es la banda que quiero ver. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero yo ya elegí qué gen es el que estoy buscando. Ese gen que estoy buscando puedo buscar en PubMed. Bueno, en NCBI, que es la página donde está PubMed, hay diferentes pestañitas, ya se les había mostrado. Una de esas pestañas es PubMed, otra es OMIM, hay varias, ¿no? Una de las que a mí me interesa para la PCR se llama Nuclear, o Nuclear. Si ustedes buscan esa página de las pestañitas, en vez de meterse a PubMed, le dan así. Una vez que se meten allí, les va a decir que le den el nombre del gen que quieren. Entonces ustedes pueden poner FAN A, que es el gen de Fanconi. ¿Okay? ¿Sí? Si ustedes le ponen FAN A, le dan clic y automáticamente la base de datos le va a dar esto. Les dice, Fanconi es este. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ustedes tienen toda la secuencia del ese gen, tienen que ubicar en dónde está la mutación que ustedes quieren. ¿Sí? Hay bases de datos también donde ustedes pueden buscar cuál es la causa de la enfermedad fulanita de tal, y les va a decir, es la mutación que está a menos 454 del punto de inicio de la transcripción. ¿De acuerdo? Y les va a dar la secuencia donde está. Lo que ustedes pueden hacer es copiar el pedacito de la secuencia donde está y buscan, le dan buscar y les va a decir, aquí es, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes una vez que identifican, yo marco casi siempre con un color la base que me interesa, en este caso no, ¿de acuerdo?
con base en esto, chicos, yo ya puedo diseñar una PCR, ¿sí? ¿Cómo? Yo quiero decirle de dónde a dónde quiero amplificar. Si a mí me interesa este pedazo, yo puedo empezar un primer desde aquí hasta... Pudiera empezar, si ustedes quieren, de aquí, de esta situación a esta guanita. ¿Por qué? Porque entre este pedazo y esto está la base que a mí me interesa, ¿de acuerdo? Pero nunca es recomendable hacer un producto de amplificado de muy cortito, porque es difícil después verlo en los geles, manipularlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Se vuelve complicado analizar pedacitos muy pequeños. Entonces, lo más recomendable en una PCR casi siempre es que tu producto sea de más de 100 y menos de 500. 100 y 500. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les dijera, yo ya diseñé los primers, chicos, y va a ser desde aquí hasta acá. Si yo les digo, ¿de cuánto es el producto de PCR que yo voy a amplificar? ¿De cuánto sería? Tienen que contar, ¿qué tienen que contar? ¿De acuerdo? Entonces tendrían que contar 10, 20, 30, 40, 50, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 200, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100, 300, 310, 320. ¿De cuánto es el ADN que yo tendría que ver en mi GES? De 320 pares de bases. ¿De acuerdo? ¿Qué tendría que poner? Un marcador de peso molecular, a lo mejor de 100, para que me haga una escalera de 100 en 100, y yo tendría que buscar arribita de la de 300 mi producto, si es que mi PCR me salió. Porque hay veces que yo no diseño bien y la polimerasa me amplifica otra cosa que no es el gen de Fanconi, o a veces amplifica el de Fanconi más otras cosas, porque puede ser inespecífico mi primer, y obviamente esa PCR no me sirve. ¿De acuerdo? Yo tengo que tener especificidad, lo vamos a ver en la siguiente clase, pues más o menos para que vayan revisando. ¿De acuerdo? Muy bien. Pedro está muy bonito como gatito. Es un Michi muy feliz. Es que ese Michi no quiere medicina por eso. No, güey. ¿Sabes qué es lo peor?